Bien, mitos y realidades acerca de los trastornos ácido base en la altura. Buenos días. Vamos a aplicar lo que hemos visto en el tema uno y en el tema 2 de los trastornos de ácido base que hemos avanzado, que aparentemente se vuelven un poco complejos, pero que no lo son. Es cuestión de leer la bibliografía correspondiente. Entonces, este tema es de aplicación prácticamente dedicado a, lo hicimos en el séptimo congreso internacional. Llegó gente de la India, llegó gente de Pakistán, europeos en sí, y estaba dedicado a un profesor al profesor danés, Paul Erik Pavlov. Entonces, a partir de esto vamos a ver cuestiones un poquito más definidas en base a estudios y medicina basada en evidencias, etcétera, de lo que se tiene que hacer, se hace o no se hace, cuando consideramos algunos parámetros para hacer el análisis de ácido base que necesitamos hacer. Bien, si fueras nativo del mar, podrías preguntarte, al venir a la altura, qué va a pasar contigo, y más aún si eres un cientista como los que llegaron. Entonces, si a 3.600 metros sobre el nivel del mar, la presión arterial de oxígeno normal es 60 y a nivel del mar en mi país es de 90, tengo un temor. Voy a estar por debajo de lo que normalmente estoy habituado. Y la fracción inspirada de oxígeno a nivel del mar es superior a los 450, la PAFI, y es superior. En cambio, yendo a La Paz voy a estar con 285, alrededor de eso, un poco menos quizás. Entonces, sé que voy a estar en otras condiciones fisiológicas llegando a La Paz si soy del mar, y tengo que regularme, tengo que adaptarme, tengo que aclimatarme a esas condiciones, y eso me va a tomar entre 48 a 72 horas, que es el tiempo que toma la aclimatación. Entonces el sujeto nativo de la altura está aclimatado, ya está adaptado fenotípicamente con F de feo, ¿sí? Está adaptado a la altura fenotípicamente, pero no genotípicamente. Y la gente tiende a decir que al venir aquí a la altura va a tener menor presión arterial de oxígeno, va a estar hipoxémico, que va a estar en alcalosis respiratoria, y si está en alcalosis respiratoria, su cerebro se va a achicar, su proceso mental, su raciocinio va a cambiar, va a estar dificultado, su proceso mental va a ser lento, y todo aquello es tan falso como que acabo de decirles buenos días y fuera de noche, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo que hay que considerar, ¿no? Nada de lo que se puede presumir acerca de la altura, pues es cierto. Todo lo contrario, si nos adaptamos, así como los nativos del Tíbet, así como todos nosotros que hemos nacido en la altura, pues tenemos una fisiología completamente normal. Y es más, en el no tenemos alcalosis respiratoria, como han debido ver en las anteriores charlas. He sido enfático en esto, no tenemos ese problema. Dentro de los mitos y realidades y leyendas, tenemos que pensar que el lactato, uno de ellos es, y se ha escrito mucho, el lactato es la principal causa de acidosis metabólica. Sí, puede ser que sea una de las causas principales. Pero hay que ver el modelo de Stewart. Entonces, Peter Artus, que lo vamos a llamar desde ahora Pedro Arturo, este, Robert Stewart, ¿no? Revolucionó pues con sus conceptos un poco, yendo en contra de los padres del equilibrio ácido-base, como son Henderson, también Hasselbalch, también Sigar, Andersen. Entonces, ha querido hacer algunas cosas que, si bien están buenas,
más vamos a considerar, ¿sí? Él revolucionó de alguna manera quizás la capacidad para comprender y un poco controlar lo que sucede, más que todo desde el punto de vista iónico, ¿no? Gracias a su modelo que es cuantitativo, sabemos pues que los resultados de los pacientes con acidosis metabólica, esencialmente la acidosis metabólica, dependen más del ion causal que del grado de la acidosis per se. En otras palabras, él no está tomando muy en cuenta que hay un déficit de base que es el secundario, pero a lo que él dice, sí, a la carga protónica, ok, sí, hay una carga protónica, ácidos metabólicos, es ganancia de ácidos, de cargas protónicas, de hidrogeniones. Entonces, a través de este modelo de Pedro Arturo, podemos determinar que los iones tienen cierta parte fundamental en la responsabilidad de provocar acidosis metabólica. Entonces, ¿cuáles iones? Pues tenemos el cita al cloro, ¿no? Luego iones no medidos, los no medibles, que son el anion gap, o sea que esa es la brecha, que no, son iones no medibles. Iones no medibles que hacen un sobrenadante, aniones principalmente, proteinatos, ácidos orgánicos, etc. También le da responsabilidad a los lactatos y fosfatos, ¿no? Queda clara pues la capacidad del lactato según él lo demuestra, para predecir la mortalidad. Sí, es un factor predecible de morbimortalidad, no solo de mortalidad, de morbimortalidad. Él ha hecho unos estudios donde no hace una publicación somera, pero bueno, son estudios que hace con un ROC, por ejemplo, que el lactato puede predecir la mortalidad, le da un ROC de 0,701 con intervalos de confianza del 95%. Ok, en los pacientes, pero críticamente enfermos, o sea, en terapia intensiva. Respecto a otros iones o aniones no medidos, también tenemos, por ejemplo, que le da al cloro un ROC de 0,517 con un intervalo de confianza del 95%. O sea, que todos los aniones que él ha podido medir, y protones fuertes, cationes fuertes, han tenido intervalos de confianza elevados, y la curva de ROC en los parámetros que hemos señalado. Pero se duda, ¿no? Hoy en día, que la principal causa de la acidosis metabólica sea, como dice Stewart, sean los iones. Existen acidosis metabólicas cuando el déficit de base está por debajo de sus valores normales. El ion responsablemente de aquello representaría el 50% o más del déficit de base, es decir, que en una acidosis metabólica que haya una excesiva carga protónica de ácidos, esa es la responsabilidad ese es el responsable de la acidosis metabólica, ¿no? Entonces, sin embargo, él dice, pensando siempre, ¿no?, en el modelo de Stewart, entonces encontró unos índices, ¿no? Yo responsable, según él, para la mayor parte de los casos, podrían ser el cloro o el sodio. Y él determina el índice cloro-sodio, que se sustenta en este modelo, y determina que el ion responsable, pues, de la acidosis metabólica lo podríamos calcular a través del índice cloro-sodio. Si este índice cloro-sodio es mayor a 0,79, el cloro sería el principal condicionante. Un valor entre 0,75 y 0,79 relegaría un componente mixto, un trastorno mixto. Y un valor entre 0,75 a 0,79 relegaría un índice, ¿no es cierto?, mixto, y un índice menor a 0,75, un índice cloro-sodio menor, sería que los aniones no medidos los no medidos serían la principal causa para la acidosis metabólica. No está muy claro esto de la asociación entre los aniones responsables de las acidosis metabólicas, pero sí hay algo cierto, que según este modelo de Stewart, hay otros iones como el cloro, aniones, proteínas, fosfatos, proteinatos, ácidos orgánicos, ¿no?,
que sin embargo en condiciones de hipoxia tisular, la hipoxia condiciona cierto grado de acidosis láctica. Esta acidosis láctica por encima de 1.9 milimoles es determinante para decir, sí, hay hipoxia. Y si además la presión parcial de oxígeno está baja, pues estamos aseverando con eso, comprobando que la causa de la acidosis láctica del paciente es esa. No nos olvidemos que hasta 1.9 el lactato puede estar elevado y en condiciones normales. O sea que, pero pasando los valores de 1.9, ningún lactato es ya de causa normal. Eso ya es, o es hipoxia o es un trastorno ácido-base dependiente, dentro de las acidosis metabólicas, dependiente de iones, aniones y la diferencia de cationes y aniones fuertes. Que quede bien claro esto que estamos diciendo porque es muy importante. Muy bien. Entonces seguimos con la presentación. El déficit de base significa necesidad de líquidos. Eso sí que es una barbaridad, no sé para nada. Que haya necesidad de bases. Entonces, el déficit de base lo que significa prácticamente es un factor cuantitativo, no se olviden que hay factores cualitativos y cuantitativos. El déficit de base significa desde siempre, desde Sigar Andersen, son los que han encontrado el déficit de bases, los que han citado esto y han hallado aquello, significa que si hay déficit de bases, pues hay exceso de protones que están siendo amortiguados, tamponados por las bases, por este déficit de bases. Tiene un número, puede ser de -2 a -5, y cuando hay alcalosis esto sube, se hace positivo, más bien hay retención de bases, no pérdida. El déficit de bases tiene que ver con las acidosis. Ahora, podríamos decir en líneas generales que hay tres métodos que cuantifican el componente metabólico, ¿no? Uno es el bicarbonato, otro sería la base y otro es el DIF, que es la diferencia de cationes fuertes. Con esos podríamos trabajar, son los métodos que cuantifican el componente metabólico. La ecuación de Henderson-Hasselbalch tiene un defectito, no proporciona otro ácido que no sea el ácido carbónico, que viene a ser de la hidratación de una molécula de CO2 con una de agua, forma ácido carbónico. El ácido carbónico se ioniza, da una carga protónica, un ion hidrógeno por un lado y bicarbonato por otro lado, y ese bicarbonato va a la reserva alcalina y ese ion protógeno determina la acidificación del medio donde está. ¿No? Ya en 1948, Singer y Hastings propusieron pues el término base amortiguadora para definir la suma de bicarbonato y ácidos débiles no volátiles, como las proteínas fosfato intracelular hemoglobinas. Este complemento describe los posibles trastornos metabólicos por variaciones en las variables del agua, dilución y concentración. Y aquí hablamos un poquito de hemodilución y hemoconcentración. Si un sujeto está hemodiluido, que le han sobrepasado en la hidratación, el bicarbonato artificialmente va a ir hacia abajo. O sea que hay una pseudo hipocarbonatemia, pero es pseudo. Pero de todas maneras, como ha bajado, si le han dado mucho líquido, el paciente va a entrar en acidosis metabólica. Es una pseudoacidosis metabólica, ¿no? Por sobrehidratación. En cambio, si está corto de líquidos, ya también en las bases aparentemente aumentan. Y ahí hablamos de alcalosis metabólica, pero ya por deshidratación. Así que la deshidratación lleva a la alcalosis metabólica y la sobrehidratación a la acidosis. ¿Estamos? Pero es como poner en un contenido la misma cantidad de bicarbonato en un recipiente, solamente que lo que va variando es el volumen, el líquido. Menos volumen o más volumen. Si hay menos volumen, aparentemente más bicarbonato. Si hay más volumen, aparentemente el bicarbonato se ha diluido. Y de esto trata básicamente esto. Entonces, la importancia del uso de la base no solo radica pues en poder realizar diagnósticos metabólicos, ¿no? Sino la base como una variable independiente de mortalidad, que puede indicarnos un
Es un marcador de hipoperfusión también tisular como el lactato, pero la base es mucho más sensible que el bicarbonato en sí, es decir, la base, cuando hablamos el déficit de base significa necesidad de la base, ese déficit de líquidos no nos habla de bicarbonato precisamente, sino de agua, pérdidas de agua, de bicarbonato sí, pero no de pérdidas de agua. O sea que el déficit de base lo vamos a dejar tranquilito. Y no podemos presumir de que el déficit de base no está orientado a un sujeto de que está hipoperfundido, que le falta líquido, está deshidratado. Entonces, en base al déficit de base vamos a proponer cálculos para hidratar al sujeto. No, pero estamos de acuerdo en algo. El déficit de base no es otra cosa que falta en el paciente de bases porque está entrando en acidosis metabólica y hay que corregir dependiendo del pH. ¿No? Entonces, para hidratar al paciente, el déficit de base no significa nada, no, para nada. Estoy siendo enfático y dice no, 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 no. Bien. ¿El bicarbonato es mejor que la base para el diagnóstico de las alteraciones metabólicas? No, el déficit de base es mucho más específico. En el enfoque clásico sí, pero no considera otros factores y en estos factores hay que entrar con los de Stewart y vemos que lo son otros factores como son los ácidos débiles no volátiles, en inglés ATOT, y el DIF, que es la diferencia de aniones y cationes fuertes. Entonces, con esto concluimos nomás que la base es mucho más sensible que el bicarbonato para identificar las alteraciones metabólicas. Y lo que acabamos de afirmar, pues tenemos las justificaciones y vamos a ver que por una parte el componente metabólico es cuantificado por bicarbonato, por bases y el DIF. Segundo, la ecuación de Hasselbalch proporciona información solamente de ácido carbónico. ¿No? Eso hemos dicho que solamente mide ese. Entonces, ácido carbónico, un ácido débil. En 1948, Singer y Hansen proponen el término de base amortiguadora a la suma del bicarbonato, al ATOP, y hemoglobinas, proteínas, fosfatos y todo, inclusive proteínas intracelulares, porque no se la pueden medir. Y en 1958, Singer y Hansen proponen pues el término de, ya en el 58, el término de BE, que significa déficit o exceso de bases. Entonces la base cuantifica ganancia de ácidos o bases y combina otras herramientas como la relación, el índice de clorosodio para identificar las causas. No puede coexistir acidosis y alcalosis metabólica en un mismo paciente, en un mismo momento. Pues caramba, enfáticamente claro que sí. Y muchos están pensando que quizás, no, ¿cómo pues? O es acidosis o es alcalosis. Bien, acidosis y alcalosis tienen un sufijo que es osis, eso es estado patológico. Por lo tanto, si es acidosis, el estado patológico es acidificante. Si es alcalosis, estado patológico, alcalinizante. Pero ¿cómo así pueden coexistir? Bueno, pues podemos hacer un ejemplo sencillo. Podemos irnos a un ejemplo de sepsis, prácticamente. Y en la sepsis, para poder redondear, vemos lo primero al interpretar una gasometría es el pH, tiene que estar ácido, paciente con un pH de 7. Ok, lo normal es 7.35 a 7.45, ya sea en la altura o a nivel del mar. Entonces, 7.35 a 7.45, el pH, eso es el pH sérico. Ese paciente tiene 7 de pH. Muy bien, estamos muy bien, está ácido. Entonces hay una acidosis. Pero de paso tiene una baja de bicarbonato. Entonces estamos en una acidosis metabólica. ¿Cómo estará en la respuesta? Si está bajo el bicarbonato, debería estar el bicarbonato, el CO2. Si está bajo el bicarbonato, el CO2 debería bajar. Siga la flecha. Si es como se compensa, y hemos visto en las clases anteriores, entonces el bicarbonato está bajo y el CO2 está no bajo, está más bien en 40. Ah, qué raro. Ah, caramba. Entonces, si el CO2 ha aumentado en vez de bajar, no se está cumpliendo la regla de
la relación numerador-denominador 20:1 de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces acá tenemos una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Pero a esa acidosis metabólica y a esa acidosis respiratoria, alguien comedido dice, bueno, ¿cómo podemos manejar? Tenemos una doble acidosis metabólica y respiratoria. Y el paciente está un poco oligúrico por la sepsis, obviamente está vasodilatado, hay una disfunción endotelial, el glicocálix alterado, hay una disfunción mitocondrial, entonces su SOFA está elevado a 11-12, entonces viene un comedido y dice, bueno, no, le daremos un diurético, ha bajado la diuresis con un diurético y piensa que con el diurético van a abrir el riñón, le dan un diurético y de paso lo que le están dando no es un diurético común, el ASIS, la furosemida, de diuréticos de ASA, no. A él se le ocurre darle amiloride, un diurético conservador de potasio, o sea, un retenedor de potasio. Y entonces le damos diuréticos retenedores de potasio y de repente el paciente va a subir aún mucho más su componente de bicarbonato. Era bajo, pero ahora está subiendo el bicarbonato. Entonces, ¿qué está pasando? No se olviden, el potasio hace un intercambio iónico estequiométrico con los iones hidrógeno. Y si el potasio se queda, ¿no es cierto? Va a haber una peor acidosis. Pero, sin embargo, ¿no? En el tratamiento no hay respuesta de diuresis. Entonces, estamos viendo que la acidosis se está haciendo más acidosis con una respuesta respiratoria de acidosis respiratoria y el sujeto piensa que no funciona con los diuréticos retenedores de potasio y decide utilizar furosemida, Lasix o acetazolamida y dice no, el problema no es que el paciente necesita diuréticos, por eso está oligúrico, no puede ser esa la causa, es un paciente que está con un base volumen arterial circulante efectivo disminuido, porque en la sepsis hay un secuestro de líquidos. Y entonces ese va a mejorar, la diuresis va a mejorar si le subimos la presión diastólica. Y en la sepsis los pacientes están con presiones diastólicas muy bajas. Pero eso se olvidó nuestro querido amigo, y entonces colega, y entonces él decide darle un diurético, ¿no es cierto?, como el Lasix o la furosemida, la acetazolamida, cualquiera de esos, ¿no? Entonces le da el diurético y empieza a perder potasio. Al perder potasio, al perder ácidos, hay ganancia de bases. Y entonces la acidosis metabólica, que se estaba haciendo más acidótica, empieza a querer compensarse, pero el individuo entra en alcalosis metabólica. ¿Por qué? Por la pérdida de ácidos. ¿Dónde estaban los ácidos? Pues la pérdida ingente del potasio que ha llevado a una acidosis metabólica con básicamente una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Una acidosis metabólica con una pérdida de ácidos más alcalosis metabólica. La acidosis metabólica a su vez puede ser con anion gap elevado, es una sepsis, con falla renal de repente, entonces una acidosis con anion gap elevado, hipoclorémica, con una alcalosis metabólica y una acidosis respiratoria. O sea que coexisten las acidosis y las alcalosis metabólicas en un mismo paciente. Hay que irlo así, hay que verlo con pinzas, porque para hacer estos diagnósticos dobles o triples, mixtos o triples, como hemos llegado a tener en este momento, un triple o uno súper agudo, hay que leer entre líneas y eso no es fácil. Eso requiere lectura y tienen que estar manejando bien sus bases, sus pilares de conocimiento. No se pueden tomar decisiones terapéuticas con gasometría venosa. Bien, que no se puedan tomar decisiones terapéuticas con gasometría venosa. Bueno, un poco la tendencia actual, pues, y desde hace unos 3 o 4 años, es ser menos invasivo, especialmente en pacientes críticos, en las unidades de terapia intensiva. Esto ha sido demostrado mediante esta medicina basada en evidencia, entonces la tendencia es ser menos invasivos
Y Middleton y otros autores más, con Fromm, han determinado en estudios multicéntricos, etcétera, la tendencia a ser menos invasivos porque eso ocasiona sepsis por catéter, sepsis por sondas, etcétera, etcétera, en los pacientes, ¿no? Entonces, la sensibilidad, por ejemplo, para que ellos han determinado, la sensibilidad es del 100% para las acidosis respiratorias, eh, sensibilidad del 100% para las acidosis y alcalosis metabólicas, solo que la sensibilidad de la muestra venosa es solamente de 71% para alcalosis respiratoria. ¿Y saben por qué? Porque el alcalosis respiratoria tiene nuestro comportamiento en la altura. Es por eso. Entonces, pero en nosotros perfectamente. ¿No? Quiere decir que la muestra venosa es tan fiable como la muestra arterial. Solamente hay que tener criterio. Imagínense a un paciente que esté consciente, huelga de hambre, ¿no? Como se suele meterse, ¿no? Docentes, estudiantes. Y por turno, pues somos designados para atender a los pacientes en huelga, a los alumnos o colegas. Imagínense a un colega querer hacerle una gasometría, que digamos esté ya con cetoacidosis por ayuno, porque ya está 4 o 5 días y él es estricto, él no quiere ni tomar agua, no quiere nada, ni un dulcecito, nada. Pues al cuarto día está haciendo ya falla renal y está con una cetoacidosis por ayuno. Entonces, hay que comprobar si tiene eso. Cuando le miden por oximetría de pulso su PaO2, la presión parcial de oxígeno, está bien. No hay problema, está con 88, 90, 91 al momento, si hiperventila, mejora. Entonces, la PO2. Entonces, pero queremos saber si no está haciendo acidosis, porque está un poquito lento. Está hablando no muy bien, está coherente, pero la velocidad de su pensamiento no está muy buena. No habrá de fondo un acúmulo de cetoacidosis porque lo puede llevar al coma. Y eso es peligroso. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Una muestra arterial o una muestra venosa? Pues una muestra venosa, ¿no? ¿Para qué lo vamos a pinchar? Hay que pincharse primero la arteria para saber cuánto duele. Es bárbaro, es tremendo. Va a doler el pinchazo, va a doler el pinchazo en la arteria. Entonces, hacemos una venosa. ¿Qué nos interesa ver en la gasometría? ¿Nos interesa la PaO2? No, si estamos viendo que su saturación es buena. ¿Para qué no nos interesa? Con seguridad la PaO2 no está afectada. El paciente, ni el colega ni siquiera fuma nada. Entonces, está bien. ¿Qué necesita saber? pH y quizás CO2. Y para eso me sirve la muestra venosa. No puedo ver realmente con confianza, no es confiable, la muestra venosa para ver la PaO2, la presión parcial de oxígeno, no. Pero puedo ver bicarbonatos, puedo ver CO2, puedo ver el pH, y es lo que me interesa. Y el pH no va a una gran diferencia, no va a haber entre la sangre arterial y la venosa, no. Y el CO2 nos va a dar una... Hay más CO2 en la sangre venosa, un poquito más en la periférica que en la central, pero esas son las diferencias. Cada vez que la gasometría venosa central o periférica se va haciendo ya cada vez de mayor utilidad, incluyendo en esto la saturación venosa de oxígeno y el delta CO2. ¿Qué es el delta CO2? Es la toma de una muestra de CO2 central con una muestrita de CO2 venoso, o sea, venosa central y una muestra arterial, venoso central y arterial. Cada vez que queremos saber el delta CO2, pues hacemos eso, extraemos sangre, pero la punta del catéter venoso central tiene que estar justo en el atrio de la aurícula derecha. Esa es una condición. Tomamos la muestra del catéter venoso central que le pusimos y luego sacamos una sangrecita de la arteria radial y mandamos ambos al laboratorio y nos reportan la gasometría. Si la diferencia del CO2 entre la venosa central y la arterial es mayor a 6 milímetros de mercurio, pues podemos permitirnos enunciar un factor pronóstico de que ese paciente no tiene buen pronóstico, ese paciente se está complicando, hay hipoxia titular y disfunción metabólica celular. Entonces, esto es unas muestras cuando hicimos esto en el año 2015 en la UTI.
del hospital de clínicas. Yo siempre tomaba todas las muestras, es decir, los reportes, porque había más gente trabajando obviamente en la unidad, colaboradores, colegas, cirujanos, etcétera. Hemos tenido intensivistas también. Muchos de los intensivistas pasaron por la unidad. Varios de los intensivistas que llegaban a La Paz, todavía no encontraban trabajo, se iban a la unidad y el sueldo también, que era muy bajo, pues no les convenía y los ubicaban rápido, y se ubicaban ya sea en el Obrero, en la caja petrolera, en todo lado. Bien, entonces esta muestra, veamos. Muestra venosa en relación a la muestra venosa central, venosa C, en relación a venosa periférica. El pH en la venosa central 735, en la venosa periférica es 735. La presión venosa de CO2 es 45 en la central y hasta 50 en la periférica. Nos vamos a quedar con ese dato, 50. Venosa central 45, venosa periférica. Obviamente que la venosa periférica tiene que ser más, porque la venosa periférica está transportando sangre venosa que está recogiendo el metabolismo y detritus del metabolismo celular. La PbO2, la presión venosa de oxígeno, miren, es baja en ambas, en la central. No nos sirve para evaluar si un paciente está hipóxico, no. Por eso son valores normales, imagínate. Claro que con esos valores, obviamente no podemos evaluar nada con la PbO2. Pero la PbCO2, pues nos puede indicar más el pH, cualquier trastorno ácido-base, y excepto para las alcalosis. Y el bicarbonato, vean ustedes que la diferencia entre la venosa central y la venosa periférica pues es lo mismo, o sea que con venosa central o periférica podemos tener valores similares en bicarbonato. El bicarbonato, no se olviden, viene del CO2, y el CO2 hidratado forma ácido carbónico y este forma bicarbonato y iones protones. Bien, la gasometría arterial y venosa. Ahora, a nivel del mar, estamos hablando, se ha publicado en el New England Journal de enero del 2016, pueden entrar a revisar este trabajo, está bonito porque además trae, hay otro artículo también publicado de New England Journal, donde hay un caso de cetoacidosis diabética en un jovenzuelo, prácticamente un teenager, un chiquillo. Bien, entonces aquí tenemos la muestra arterial, tenemos valor mínimo y valor máximo, muestra venosa, valor mínimo, valor máximo, ¿sí? Entonces, estas son las muestras arteriales y venosas. A ver, pH 735 mínima, arterial 745 máximo, es normal. En la muestra venosa tenemos 728 a 735, casi lo mismo. La PaO2 95 a 100. En la venosa 35 a 45. Es venosa. O sea que esa es la diferencia. La PaCO2 de 35 a 45 y en la venosa 45 a 53. Y hemos quedado con 50. La saturación 97 a 100. El bicarbonato en ambos y el bicarbonato 21 a 5 en ambos. No hay mucha diferencia. Y el déficit de base en ambos también más menos 2.5. Esto es muy importante. Ninguno de los estados ácido-base descompensados, al compensarse, alcanzan un pH normal. Es muy cierto. Ninguno. A ver, una acidosis metabólica. Baja el bicarbonato, se compensa bajando el CO2, el pH se ha hecho ácido, pero al compensarse el paciente, el pH va a volver casi a la normalidad. Vuelvo a repetir, casi a la normalidad. En todos los procesos ácido-base descompensados se compensan y el pH vuelve casi a la normalidad. En todos, excepto en uno. A nivel de la altura, ocurre la única excepción, la única compensación en la altura, con pH normal a calores respiratorios. En otras palabras, si el pH es normal en la altura, porque estamos adaptados fenotípicamente, eso significa que no estamos en una verdadera calor respiratoria crónica, porque estoy diciendo, en los casos compensados, el pH nunca está dentro de valores normales, se acerca al valor normal. O sea, si es una acidosis, por así decir, el pH compensado, cuando ya se compensa la acidosis metabólica, diremos el pH va a estar entre 731, 32, 733, 734. No va a estar en 735 ni 736, no va a llegar a eso.
La alcalosis metabólica lo propio, el pH va a estar en 746, 747, 748, 749, muy cerca de los 745 en la alcalosis metabólica. En la acidosis respiratoria lo propio, pero en la alcalosis respiratoria, en la altura, no hay un pH cerca, sino normal. Está dentro de parámetros normales. Nuestro pH fluctúa entre 737, 740, 742 y estamos viviendo en la altura, adaptados fenotípicamente. El sujeto en la altura, en la paz, está tan adaptado fenotípicamente, claro, no genotípicamente, pero además tiene algo muy interesante. Por ejemplo, tenemos una capacidad vital mayor que los de nivel del mar. El diámetro antero-posterior torácico también es mayor. Y la presión a nivel de la arteria pulmonar, las presiones son un tanto mayores. Eso es cierto porque estamos viviendo en la altura. Y cuando nos adaptemos finalmente genotípicamente más, van a desaparecer las enfermedades de la altura. Porque hay enfermedades de la altura porque no estamos con un genotipo bien adecuado. Estamos con un fenotipo, sí, adecuado, pero no genotípicamente. Entonces, eso sería la aplicación en este tema. Éxito nomás sería, diríamos, ¿no es cierto? Vamos a seguir la próxima clase. Obviamente, después de esta, vamos a entrar con la parte de sepsis. Un tema también complejo, pero que ustedes necesitan ir leyendo. Ácido base se ve todo el año porque trastornos ácido base se los ve procesos inflamatorios, y todo lo que vemos en el capítulo sindromático en el tema 1 se los ve en todo, casi todo el año en todas las patologías. Son los temas más importantes de la currícula de la materia. Y consulten para estos temas de acidosis y alcalosis. Entran a Google, hay varios artículos que he publicado, hay varios artículos publicados por otros autores, pero vean mi libro, el libro que lo publiqué en la República de la Argentina y salió publicado a través de la McGraw-Hill con su para Latinoamérica, su editorial, el Grupo Guía, uno de sus editoriales de la McGraw-Hill. En todo Sudamérica, hasta México se vendió el libro, ellos vendieron, pero llegando a La Paz entraron los libros y no faltó la mano negra y plagiaron el libro, incluso lo cosieron con tapadura, etcétera, y bueno, eso perjudicó mucho a que tuviésemos todavía la opción de publicar a nivel internacional. Muy bien, entonces el libro ese tiene flujogramas, ¿no? Que es fisiopatología clínica basada en casos problema. Lean de ahí porque hay flujogramas, hay una serie de cosas, y antes de leer ese libro incluso deberían leer el libro que publicamos con el profesor Ergueta, que es mucho más antiguo todavía, pero tiene bases. Las bases no van a cambiar, los pilares fundamentales no van a cambiar. Muy bien, eso es todo.